Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día domingo 20 de diciembre del año 2020 ya se inicia la cuarta semana del tiempo de Adviento, es el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Este domingo en la misa se va a proclamar un extracto del Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 26 al 38. Vamos a leer este texto, ¿no? Y después haremos unos comentarios a ver cómo nos va para nuestra vida de fe. ¿Qué podemos decir para nuestra vida de fe? Dice así el texto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Bien, queridos amigos católicos, aquí uno se puede preguntar muchas cosas en este texto. ¿Eso que acabamos de leer es histórico? ¿Es real? ¿O es un recurso literario? ¿Una manera de hablar del agiógrafo? Eso que nos narra el Evangelio de Lucas sí pasó de verdad. El ángel sí se le apareció a María. Sí es verdad que el Espíritu Santo participó para que María estuviera embarazada y no José. Esto está narrado de una manera alegórica, simbólica, nos quiere transmitir algo bonito, o simplemente pues es una narración de fábula mitológica, de cuento para llevarnos a comprender algo profundo de Dios, porque es necesario pensar todo eso. No se trata de racionalizar las cosas, pero sí dar respuesta racional a las cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque desafortunadamente hoy, como estamos, así como estamos, cientificistas, racionalistas, personas que lo relativizan todo, y dentro de nuestra misma Iglesia Católica, pues existen ese tipo de personas. Por ejemplo, si nos dicen algunos teólogos, algunas personas importantísimas dentro de la Iglesia, que Jesucristo no multiplicó panes y peces, por ejemplo, porque eso eso no puede ser así, eso vamos a explicarlo de otra manera. Entonces, pues, que si Jesucristo no multiplicó panes y peces, y donde comió mucha gente, si Jesucristo no hizo eso, pues entonces lo que aparece aquí, pues el ángel tampoco se le apareció a María, ni habló con ella, ni el Espíritu Santo actuó allí para que María quedara embarazada. Igual, aquí hay que tener en cuenta una palabra. ¿Cuál?
La siguiente, cuando el ángel le dice a María que Isabel estaba embarazada. Ya en el sexto mes, ella, Isabel, que era anciana y que además era estéril, y ya estaba en el sexto mes esperando a Juan el Bautista. Y dice la palabra del Señor que para Dios no hay nada imposible. Entonces, vamos a utilizar la razón, vamos a utilizar lo racional y vamos a utilizar la fe. La fides et ratio, la fe y la razón, pues nos enseña que tanto la fe como la razón se complementan, es decir, se completan para llegar a la verdad. Los textos que están en la Sagrada Escritura pues son narraciones, ¿no? Testimonios, narraciones intersubjetivas que nos plasman un episodio concreto. Y que según el escritor, pues narra su experiencia desde su perspectiva, desde su óptica, tal como lo percibió. Entonces recibe el dato, ¿no?, de otra persona, de otros testigos, y él desde su perspectiva, desde su óptica también los analiza. Esto es lo que llama narraciones intersubjetivas, ¿no? Entonces, la Biblia está llena de esas narraciones intersubjetivas. Y por eso podemos llegar a entender los textos. Sí, perdón. Si miramos simplemente la Sagrada Escritura desde una perspectiva racionalista, pues nos va a tocar hacer lo que hizo Bultmann y otros teólogos que lo siguieron a él, católicos también. Bultmann era protestante, pero ya dentro de la Iglesia Católica unos siguieron esa misma línea. Es decir, vamos a tratar de desmitologizar la Sagrada Escritura. Concretamente vamos a desmitologizar los Evangelios, el Nuevo Testamento. Entonces, desmitologizar es quitar todos aquellos elementos, narraciones, aspectos que nos muestran cosas que desbordan nuestra razón, nuestro entendimiento. Es decir, vamos a quitar todo aquello que riñe con la razón de una manera objetiva. Entonces, pues quitemos todo lo que hace referencia a milagros y cosas extraordinarias. Entonces, si quitamos concepciones virginales, quitamos exorcismos, expulsión de demonios, de espíritus malignos, quitamos todas aquellas cosas de darle vista a los ciegos, de resucitar muertos, de que resurrección corporal de Jesús, cosas de estas, quitamos todo eso y vamos entonces a centrarnos en la parte del Jesús histórico, la parte histórica. Porque eso que de concepciones virginales, como el caso aquí de Lucas, pues, hombre, yo creo que tenemos que dejar de ser tontos e ingenuos, porque el Espíritu Santo no puede hacer eso. Dudamos si existe Espíritu Santo, pues, por cierto, entre otras cosas, porque no sabemos si sí o si no, porque en esa época no había grabadoras, no sabemos si no quedó registrado por ningún medio si en realidad hubo ese diálogo entre el ángel y la Virgen María. O sea que hay que poner todo en duda. Entonces uno dice, ¿entonces con qué nos quedamos? Entonces, si el Espíritu Santo no participó para que María estuviera embarazada o quedara embarazada, como dice aquí el texto, como dice la Escritura, dice así: contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, si entonces el Espíritu Santo no tuvo participación para que María concibiera a Jesús, entonces quitemos esa parte. Entonces, ¿quién participó? José. Pero en otros textos nos dicen que José no quiso repudiar a María en secreto. ¿Y por qué la quiso repudiar en secreto? Porque se enteró que estaba embarazada y él no se había acostado con ella. ¿Qué hacemos con ese texto?
Bueno, si no fue el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo no fue allí, ni el ángel tampoco. Esos son recursos literarios para adornar ahí un hecho, que María quedó embarazada. Y entonces los racionalistas dicen, bueno, ¿y por qué no José? ¿Y por qué no José? Y porque la Sagrada Escritura dice que, no, que José no fue, que José la quiso repudiar en secreto, porque él se enteró que estaba embarazada y digo, pero ¿cómo puede ser eso si yo no me he acostado con ella? Y aquí María también hace una pregunta. Cuando el ángel le anuncia que va a quedar embarazada, ¿qué contesta María? María dice, María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? ¿Cómo va a quedar embarazada si yo soy virgen? Entonces vemos aquí dos datos de orden racional que están en la Sagrada Escritura. Primero, José dice, yo no me he acostado con María y está embarazada. No, definitivamente quién sabe qué hizo, yo no me enteré, no quiero que la apedreen porque así se juzgaba y se condenaba a una mujer que había entrado en adulterio o que era sorprendida en esa situación y que quedaba embarazada sabiendo que ya estaba próxima a casarse o ya estaba casada. Entonces la lapidaban, le daban muerte a piedra, ¿no? José no quería que le pasara eso a María, era un hombre prudente, un hombre santo, y entonces digo, no, la va a repudiar en secreto y nadie se va a enterar de esto. Pero resulta, ¿por qué? Porque no se acostó con ella. María dice, ¿cómo voy a quedar embarazada si no me he acostado con nadie? Entonces se pregunta uno, si no fue José y María no se ha acostado con nadie, entonces ¿quién fue? ¿Qué responden los racionalistas? Entonces se va a tener que desarmar el Evangelio. Se va a tener que desarmar el Evangelio. Entonces no fue José, no, pero sí fue José, sino que si el escritor bíblico quiso decir, no, es que los datos que tenemos es que José no participó, no tuvo concurso para que María estuviera embarazada. Y María también dice que no conoció a varón. Entonces, ¿quién fue? Pues el Espíritu Santo. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, a través de la razón, del uso que estamos haciendo aquí, que utiliza la razón, llegamos a comprender algo de fe. Entonces sí fue el Espíritu Santo. Yo no quiero ir más allá, pero es una manera de mostrarle a usted cómo desde la fe y de la razón podemos llegar a un hecho concreto. Si Jesucristo entonces, o la Biblia, o el Nuevo Testamento, le quitamos toda la realidad milagrosa del poder de Dios y simplemente lo dejamos a planos netamente históricos, entonces uno dice, bueno, ok, y entonces, ¿qué es lo histórico? Lo que se le ocurre a los racionalistas que no pueden entender ni con su razón ni dar la explicación con la fe. Yo desde aquí simplemente estoy mostrando cómo podemos argumentar desde la razón y con la fe un hecho concreto. Porque la Biblia nos da unos datos. Ahora, si no aceptamos esos datos, entonces podemos elaborar otra Biblia, otra Navidad, otros textos que respalden el Adviento. Entonces, simplemente analice lo que acabamos de compartir y nos damos cuenta de que María no quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese niño es Jesucristo, es el niño que va a nacer y que nació de hecho hace ya más de 2000 años y que es nuestro Salvador. Lo podemos entender desde la razón y desde la fe. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.